El cliente trajo este vehículo, es un Jeep Compass del año 2012, que no suben los vidrios, el vidrio del conductor, el vidrio que va arriba, y no hace nada. No sube el vidrio del conductor, como se puede ver. Así que bueno, vamos a buscar cuál es el problema. Bueno, ya está desmontado el panel de la puerta, como podemos apreciar en la imagen. Ahí se encuentra la botonera a la cual se accede por aquí abajo. Bueno, lo primero que hay que hacer es chequear que los pines en los conectores se encuentren en buenas condiciones, y estos aparentemente se ven sin problema. Eh, Se ve sin mayor problema, no hay evidencia de sulfatación o pines sueltos o rotos tampoco. Se ve todo bastante bien por acá. Vamos a proceder entonces a hacer una revisión del diagrama eléctrico y vamos a definir entonces en qué condición se encuentra el alzavidrio. Bueno, para que se entienda cómo funciona el alzavidrio eléctrico, este es el motor del alzavidrio eléctrico y evidentemente que, como podemos ver, tiene solamente dos cables, que son esos que están ahí. Los dos son anaranjados, luego vamos a ver el diagrama eléctrico para que se entienda. Bien, pero el motor eléctrico, este motor eléctrico de los alzavidrios, debe girar en dos sentidos. En un sentido para que suba el vidrio y en otro sentido para que baje el vidrio. Bueno, lo que hace la botonera, que es la que habíamos mostrado recién, es decir, esta, lo que hace el botón del lado del conductor, para el vidrio del lado del conductor, es decir, este, es conmutar la energía. Es decir, que para subir el vidrio vamos a tener positivo en un cable y negativo en el otro. Eso permite que el motor eléctrico, como es un motor de corriente continua, gire en un sentido. Pero la botonera, al apretar la botonera en el otro sentido, es decir, para hacer descender el vidrio, invierte la polaridad. El que era positivo pasa a negativo y el que era negativo pasa a positivo. Esa es la manera en la cual funciona el motor eléctrico. Por lo tanto, nosotros, para verificar el funcionamiento de la botonera del lado conductor, a la cual le corresponde este conector, porque todos los demás vidrios están funcionando bien, tenemos que buscar primero las alimentaciones. Veamos el diagrama eléctrico. Bien, esta es la botonera del lado del conductor. Si nos fijamos en cuanto a la alimentación o al suministro de potencia, tiene por una parte, vamos a ver, vamos a ponerlo ahí para que se vea mejor, tiene por una parte dos tierras que alimentan, ¿no es cierto?, a la botonera. Esas dos tierras, una está identificada con un cable de color blanco, o sea, perdón, negro con celeste, y el otro negro con amarillo. Veamos, ahí están los dos, negro con celeste y al lado negro con amarillo. Ahí están las dos tierras. Y ahora vamos a identificar cuál es el positivo que le llega desde el interruptor de encendido, que es justamente ese que dice IGN, que es Ignition. Ese viene alimentado con 12 volts desde la batería a través de una unidad integrada, ¿no es cierto?, que es la que suministra una unidad de suministro de potencia a distintos sistemas de carrocería. Pero si lo vemos, es un cable cuyos colores son rosado con café, por eso dice ahí pink brown. Y si nosotros vamos a revisar el código de color acá en el conector, lo vamos a encontrar aquí.
rosado con café. Ese es el cable. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser verificar que tengamos alimentación en estos en estos tres cables. Es decir, que haya tierra y que haya positivo. Para eso, simplemente vamos a medir el voltaje y solamente tenemos que realizar la verificación de tensión en voltaje continuo. Bien, entonces tenemos el multímetro en la escala de tensión continua, en la escala de 20 volts. Tenemos puesto la punta del tester en el positivo, que se supone que es el positivo suministro, que viene con 12 volts cuando tenemos el contacto en posición on desde la chapa, que es lo que está pasando ahora. Y vamos entonces a realizar la verificación de que tenemos que tener 12 volts cuando ponemos la sonda negra en este pin y en ese pin, porque ambos son tierra, como ustedes pueden ver. Ahí está el cable negro con celeste y el cable negro con amarillo. Vamos a hacer la verificación. Ahí podemos ver que tenemos los 12 volts en el cable negro con celeste y tenemos en el negro con amarillo también tenemos los 12 volts, como se puede ver ahí en el multímetro. Por lo tanto, las alimentaciones a la botonera están bien, no hay ningún problema por ese lado. Entonces ahora lo único que tal vez tendríamos que hacer como siguiente paso es verificar que haya continuidad entre los cables que van desde la botonera hasta el motor eléctrico, que el manual nos indica que son, a ver, vamos a ver, ya ahí está, motor de ventana frontal izquierda, vale decir, la de esta puerta, la del lado del conductor, este motor que está acá. Y si ustedes se dan cuenta, a ese motor le llegan dos cables, que son los que cambian polaridad para subir o bajar, que uno es anaranjado con blanco y el otro es anaranjado con verde claro, que vienen desde los terminales 6 y 7 de la botonera. Veamos en la botonera los cables. Ahí están. Cable anaranjado con blanco y el que está al lado es anaranjado con verde. Este es anaranjado con verde. ¿Eh? Están uno al lado de otro. Y precisamente en los terminales 6 y 7. Así que bueno, vamos a hacer una verificación de la resistencia, porque el motor eléctrico está conectado, por lo tanto nosotros al conectar el multímetro en función de resistencia, debiéramos tener una lectura de resistencia que se correspondería con el valor de resistencia de la bobina, digamos, interna del motor eléctrico. Básicamente es la bobina del inducido, porque estos motores tienen imán permanente, no es como los motores de arranque, como algunos motores de arranque, que la alimentación hacia el motor eléctrico pasa desde los carbones hacia el inducido y obviamente a través de los campos magnéticos, que son electroimanes. En este caso son imanes permanentes, por lo tanto vamos a tener un valor de resistencia bastante bajo, es lo que deberíamos tener, y entonces verificaremos que no esté quemado el motor eléctrico, y si el problema no está en el motor eléctrico, nos tenemos que ir directamente a la botonera. Así es que bueno, vamos a proceder con el procedimiento. Vamos entonces a revisar la resistencia entre el terminal, a ver, por un momento, entre el terminal, ahí está el terminal naranja con blanco y el terminal anaranjado con verde. Vamos a ver, entonces, ahí estamos.
y no tenemos resistencia. Estoy cargando, estoy posicionando bien ahí hay un poco de lectura. A ver. Ah, no, se había desconectado. Ya. Entonces, claramente no tenemos lectura de resistencia. Eso nos puede estar arrojando algún indicio de que posiblemente tengamos o la bobina del motor eléctrico interrumpida, cortada, o una desconexión eventual podría ser en el terminal, o bien simple suciedad. Vamos a verificar entonces, vamos a desmontar el conector para ver en qué condición se encuentra el cableado. Bueno, me había encontrado, recién puse en pausa un poco el video, pero mientras desconectaba, y me encontré con que el terminal anaranjado con blanco estaba hacia atrás. No estaba bien conectado o sea, no estaba bien instalado en el conector eléctrico. Y es ahí entonces donde posiblemente haya estado el problema. De todos modos, vamos a hacer la verificación porque ahora la sonda está en el cable anaranjado con blanco. Y si nosotros medimos la resistencia en este cableado, debiera ser nula. Vamos a ver. Es muy baja la resistencia en el cableado, así que podemos decir que se encuentra en buenas condiciones. Y vamos a hacer entonces el mismo procedimiento para el cable anaranjado con verde. Esto de estar trabajando sin ayudante a veces me complica un poco. Pero bueno, veamos. Y el cable anaranjado con verde también tiene continuidad. Entonces muy posiblemente haya sido ese solamente el problema, que el terminal se está desconectando por algún motivo. Así que ahora vamos a hacer una limpieza general de los conectores. Vamos de todas maneras a revisar la botonera, que no tenga ningún problema, y vamos a instalar y a verificar el buen funcionamiento del motor eléctrico, porque hasta el momento eléctricamente está todo bien. Lo que hay que verificar entonces sería solamente la botonera y verificar la condición de funcionamiento del motor eléctrico. Entonces ya estaríamos descartando cableado. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, entonces en definitiva se hizo una limpieza del conector del motor eléctrico del alzavidrio, al conector, tanto al macho como al hembra. Se realizó limpieza a los conectores de la botonera del alzavidrio. Aprovechamos también de hacerle limpieza al conector que controla los espejos. Y obviamente se le hizo también una limpieza a los conectores, a los terminales, las mismas botoneras. Y también se realizó una limpieza por dentro. Estamos esperando que se evapore el limpia contactos para hacer la prueba definitiva. Y estamos dejando estilar. Entonces se ha realizado este trabajo. Vamos a esperar un momento a que se evapore y vamos a realizar la prueba definitiva para ver si ha quedado en buenas condiciones el alzavidrio. Bueno, ya tengo conectada la botonera. Vamos obviamente con el panel afuera colgando. Y vamos a realizar la prueba. Esta prueba ya la realicé, por lo tanto verifiqué que quedó bueno, pero quiero que ustedes vean que ahora el alzavidrio sube y baja sin ningún problema. Bueno, los otros vidrios no tenían problema, así que como pueden ver se encuentra todo normal. Este es el vidrio trasero, se encuentra funcionando bien, y el trasero derecho también. O sea, en síntesis podemos decir que efectivamente había un problema en el conector del motor eléctrico, en el terminal, y bueno, corrigió el problema, lo pusimos en su lugar. En alguna oportunidad ocurre que los pines, los terminales en los conectores, vienen mal instalados de fábrica. Muy rara vez ocurre, pero a veces ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo, las vibraciones, este vehículo anda también en caminos de tierra. Entonces, en muchas oportunidades, esos saltos que pega el vehículo terminan soltando los conectores, soltando los pines. Así que esta condición aquí ya fue corregida, se realizó la limpieza y la verificación de que los componentes queden funcionando correctamente. Así es que bueno, a entregar al cliente, y voy a adjuntar también a este video una breve explicación de cómo funciona el alzavidrio eléctrico para que ustedes lo tengan en consideración. Bien,
Tengo esta imagen aquí para explicar cuál es el funcionamiento del alzavidrio eléctrico. La verdad es que es bastante simple, no es tan complicado, pese a que cuando estábamos haciendo el diagnóstico nos encontramos con una gran cantidad de cables y un diagrama que parecía bastante enredado, pero vamos a escribir el funcionamiento. Esta imagen que está acá representa al motor eléctrico, es decir, el inducido con sus dos escobillas o con sus dos carbones, como también se les conoce. Esto que está acá representa la botonera. Por lo tanto, tenemos aquí identificadas las tres posiciones: elevar vidrio, descender vidrio y posición de reposo. Además, tenemos simbolizado esquemáticamente un diagrama, digamos, de la botonera. Veamos qué ocurre. La botonera está siendo alimentada por 12 volts que vienen desde un fusible, obviamente desde una fuente de suministro de potencia, y además es alimentada con dos tierras, como pueden ver en esta condición. Además, tiene dos salidas, una salida para cada escobilla. Bien, antes de continuar, hay que aclarar que el alza vidrio, es decir, el vidrio, la luneta, sube o baja gracias a un solo motor. Es decir, no necesitamos un motor que suba y un motor que baje. Es un solo motor que hace el trabajo de subir y bajar el vidrio. En los motores de corriente continua, cuando nosotros energizamos con positivo y negativo, el motor va a girar en un sentido. Es decir, cuando hacemos esto y esto, el motor va a girar en un sentido. En cambio, cuando hacemos esto y esto, vale decir, cuando cambiamos la polaridad en el motor eléctrico, el motor también va a cambiar su sentido de giro. Bien, entendido esto, tenemos que explicar ahora qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque el encargado de invertir la polaridad en las escobillas del motor eléctrico es precisamente esta botonera, que es esencialmente un conmutador de tres posiciones: reposo, arriba y abajo. Vamos a ver entonces cómo funciona para explicarlo de mejor manera. Vamos a dibujar los contactos. Esto en condición de reposo tiene esta postura. Es decir, los contactos móviles, que son estos dos, que evidentemente se mueven juntos, no están tocando ningún terminal, ningún contactor. Por lo tanto, no está pasando corriente hacia ninguna parte. Entonces, no tenemos diferencia de potencial o no tenemos voltaje, tampoco tenemos corriente, por supuesto, en el motor eléctrico. Por lo tanto, el motor eléctrico está quieto, está detenido. Eso en la condición de reposo, que sería esta. Bien, vamos a analizar entonces ahora la segunda posición, que es la posición up, es decir, elevación. Lo que ocurre aquí es que el contactor es desplazado y entonces el, el tierra es suministrado a través de este contacto. Si ustedes se dan cuenta, el contactor aquí cerró el circuito, entonces vamos a tener tierra en esta escobilla. Tierra, negativo. Pero simultáneamente, los 12 voltios están pasando a través del otro contactor hacia la otra escobilla, por lo tanto quedaría como escobilla positiva. En estas condiciones, el motor de arranque gira en un sentido.
Supongamos entonces que el motor de arranque va a girar en ese sentido y la luneta va a subir. Eso es lo que está ocurriendo en esta condición. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en la otra condición. Es decir, ya hemos visto la condición de reposo y hemos visto la condición de elevación. Veamos qué ocurre. El contacto en esta oportunidad se va a desplazar hacia el otro contactor y se va a cerrar el otro circuito del alzavidrio. Entonces ahora, si ustedes se dan cuenta, ya no vamos a tener negativo aquí arriba, porque se ha desconectado este negativo, este tierra, ya no está alimentando el circuito. Solamente vamos a tener tierra en la otra escobilla, es decir, en esta escobilla que está acá. Esa se transforma entonces ahora en una escobilla negativa. Y los 12 voltios ya no los vamos a tener obviamente acá abajo, porque precisamente se desconectó el de 12 voltios, quedó abierto este circuito, pero se cerró el otro circuito. Entonces 12 voltios van a quedar en la escobilla que está aquí. En esta condición, el motor de arranque, al cambiar la polaridad, va a girar en el otro sentido. Y la luneta o el vidrio va entonces a descender. Eso es lo que ocurre en un sistema de alzavidrios eléctricos. Es muy simple, por lo tanto, el diagnóstico de estos sistemas es muy simple cuando se comprende cómo funciona, cuando se comprende cómo trabaja. En este caso, cuando se comprende cómo cambian las polaridades. Por lo tanto, podemos deducir nosotros que para que las verificaciones preliminares que se pueden hacer en una botonera son, tal como hicimos en el video, fíjense, lo que hicimos en el video cuando estaba haciendo el diagnóstico del alzavidrio en el Jeep Compass, veíamos que teníamos una alimentación de 12 voltios más alimentaciones de tierra. Entonces nosotros verificábamos que en los terminales del ramal eléctrico que llega a la botonera, efectivamente teníamos 12 voltios con contacto abierto, porque hay que recordar que estos 12 voltios vienen desde un fusible y pasan por el interruptor de encendido. Entonces, verificando que teníamos 12 volts y los tierras de suministro de potencia suministrada a la botonera, nos quedaba entonces verificar que teníamos continuidad en los cables que iban a las escobillas del motor. Y eso fue lo que realizamos. En el fondo nosotros hicimos una comprobación de continuidad desconectando el motor eléctrico y desconectando la botonera y medimos la resistencia en el cable. Y nos dimos cuenta que la resistencia era mínima. Por lo tanto, al haber resistencia mínima, está bien la continuidad y demuestra que el cable no tiene un exceso de resistencia, por lo tanto podemos decir que está en buenas condiciones. Lo mismo hicimos con el otro cable. Entonces, en ese momento ya nosotros evidentemente teníamos dos opciones. O revisábamos el motor eléctrico, que podía ser el que tenía problemas, o revisábamos el contactor. El contactor podía estar con problemas. Y finalmente lo que encontramos es que la continuidad del cableado estaba bien, solo que el terminal, es decir, el conector, que era un conector común para estos dos cables, ¿no es cierto? Este conector estaba defectuoso. Uno de los pines del conector se estaba desconectando. Eso era lo que ocurría. Bueno, se reparó, se hizo una limpieza y se solucionó el problema. Fue bastante simple. Entonces, podemos decir que ya hemos entendido, hemos estudiado cómo trabaja el alzavidrio eléctrico. Evidentemente que la botonera del lado del conductor es mucho más compleja, porque de la botonera del lado del conductor
no solo se controla el vidrio del lado del conductor, que es el delantero izquierdo, sino que se controla el del pasajero, el copiloto, más los dos traseros. O sea, tenemos 4 botones, además de un bloqueo. Ese bloqueo lo que hace es cortar este suministro, que es un botón a través del cual se bloquean todos los alzavidrios, pudiendo comandarse solamente desde el interruptor del conductor. Pero ojo, ese botón de bloqueo lo que hace es interrumpir el voltaje de alimentación a todos los eh, conmutadores. Así es que bien, comprendido, explicado, espero que haya quedado muy claro esto para que ustedes puedan hacer posteriormente los diagnósticos de manera correcta y con los resultados esperados por el cliente. Muy bien amigos, hasta la próxima.